Cómo sobrevivir al ataque de un dragón de Komodo. Guía real de supervivencia. El primer encuentro. Reconociendo la amenaza del dragón de Komodo. En las áridas laderas de las islas indonesias de Komodo, Rinca y Flores, donde el sol abraza la tierra reseca y el viento lleva el hedor metálico de la descomposición, el dragón de Komodo emerge de las sombras como una reliquia prehistórica salida directamente del Cretácico. Varanus komodoensis, el lagarto gigante que ha sobrevivido a catástrofes que aniquilaron a los dinosaurios. Mide hasta 3 metros de longitud y pesa más de 90 kilos de músculo fibroso, escamas endurecidas y una ferocidad instintiva que no distingue entre presas naturales y humanos imprudentes. Sus ojos amarillos fríos e implacables detectan movimiento a 100 metros de distancia, mientras su lengua bífida saborea el aire cargado de sudor y miedo humano, guiándolo inexorablemente hacia su objetivo con una precisión quirúrgica que desafía la comprensión racional. Este no es un reptil común. Es un depredador ápice que ha perfeccionado el arte de la muerte durante millones de años, y su encuentro inicial con un humano no es un accidente, sino el preludio de una batalla por supervivencia, donde el margen de error se mide en segundos. El primer indicio de peligro surge en el silencio opresivo de la selva baja, roto solo por el crujido de hojas secas bajo garras curvas de 15 centímetros que rasgan la tierra como cuchillas. Testimonios de guías locales en la isla de Komodo relatan cómo los dragones atraídos por el olor de la sangre de cabras sacrificadas o el hedor de basura humana merodean los campamentos turísticos con una paciencia depredadora esperando el momento de debilidad. En 1974, el zoólogo australiano Tim Bowden documentó un avistamiento donde un dragón de 2,5 metros permaneció inmóvil durante horas, su respiración rítmica camuflada entre las rocas volcánicas, hasta que un excursionista se separó del grupo por solo 30 metros. El lagarto aceleró a velocidades de hasta 20 kilómetros por hora en ráfagas cortas, cubriendo la distancia en menos de 10 segundos, demostrando que la detección temprana no es una opción, sino una necesidad absoluta para cualquier superviviente potencial. La clave radica en reconocer los signos sutiles, la ausencia repentina de aves carroñeras en el cielo, el cambio en la dirección del viento que trae un olor almizclado y agrio, similar a carne podrida mezclada con veneno bacteriano, y el leve temblor del suelo causado por sus patas pesadas que desplazan hasta 15 kilos de tierra por paso. La biología del Komodo amplifica esta amenaza inicial de maneras que la ciencia moderna apenas comienza a desentrañar. Su saliva, un cóctel letal de más de 50 cepas bacterianas letales, como Pasteurella multocida y Clostridium perfringens, junto con glándulas venenosas, recientemente descubiertas en 2009 por investigadores de la Universidad de Melbourne, contiene anticoagulantes que provocan hemorragias internas masivas y shock hipotensivo en cuestión de horas. Un solo mordisco no busca matar instantáneamente. El dragón prefiere herir y rastrear siguiendo el rastro de sangre durante días, si es necesario, como se evidenció en el fatídico ataque de 2007 a un guía de 8 años en Rinca, donde el niño sucumbió tras 48 horas de agonía mientras el reptil acechaba a distancia. Para sobrevivir este primer contacto, el humano debe internalizar la geografía del terror. Evite las zonas de rastro de presas, cerca de comederos de ciervos o búfalos acuáticos, donde los komodos congregan en manadas oportunistas de hasta 12 individuos, y mantenga siempre una elevación superior, ya que estos saurios no trepan bien árboles delgados, pero sí rocas bajas. La observación pasiva se convierte en arma. Fije la mirada en sus flancos laterales, donde las escamas son más delgadas. Y note la dilatación de sus pupilas, señal de excitación predatoria inminente. Profundizando en la psicología del encuentro, los supervivientes relatan un instinto primal que congela el cuerpo humano ante la mirada del dragón, un fenómeno que antropólogos llaman parálisis de depredador ápice, similar al experimentado frente a leones o tiburones blancos. En el caso de Klaus R., un alemán atacado en 1994 durante una expedición fotográfica, el primer error fue subestimar la curiosidad olfativa del animal.
Mientras ajustaba su lente, el Komodo inhaló profundamente a 15 metros, memorizando su perfil químico para futuras cacerías. La supervivencia demanda una respuesta inmediata y calculada. Retroceda en línea recta, sin girar la espalda, ya que su visión binocular detecta el movimiento evasivo como invitación a la persecución, y emita sonidos graves y continuos, golpeando objetos metálicos, explotando su aversión auditiva a frecuencias por debajo de 200 hercios, registrada en estudios acústicos del Parque Nacional de Komodo. La evidencia forense de mordeduras en excursionistas revela que el 70% de los primeros contactos terminan en mordiscos superficiales en las extremidades inferiores, diseñados para inmovilizar sin riesgo para el lagarto, permitiendo que las toxinas hagan el trabajo sucio mientras el humano colapsa por sepsis acelerada. Esta fase inicial separa a los imprudentes de los preparados. Datos del Ministerio de Turismo de Indonesia indican que entre 1973 y 2017 se registraron al menos 29 ataques confirmados, con 5 fatalidades, predominantemente en soledad o al amanecer, cuando los komodos emergen de sus madrigueras subterráneas excavadas en suelos arcillosos para regular su temperatura corporal entre 30 y 40 grados Celsius. Para contrarrestar, equipe su percepción con herramientas sensoriales, binoculares de 10x50 para escanear horizontes a 500 metros, sprays de pimienta capsicum de alta concentración, probados efectivos en repelerlos temporalmente según experimentos del Servicio de Parques de Indonesia, y un bastón telescópico de aluminio endurecido que extienda su radio de amenaza personal a 3 metros. La narrativa de supervivencia no es mera anécdota. Es un protocolo evolutivo grabado en la memoria colectiva de pueblos como los Bajau de Flores. Enfrentar al Komodo requiere trascender el pánico, convirtiendo el primer vistazo en una evaluación táctica donde cada segundo ganado multiplica las probabilidades de escape. Las implicaciones ecológicas de este reconocimiento temprano se extienden más allá del individuo. El dragón de Komodo, con una población estimada en 3.000 individuos adultos, según el censo de 2015 del IUCN, depende de un equilibrio precario donde los humanos representan tanto amenaza como tentación. Incidentes como el de 2017, cuando un dragón devoró parcialmente a un turista británico tras atraerlo con restos de pesca, subrayan cómo el turismo descontrolado altera patrones de caza, haciendo que los lagartos asocien el olor humano con comida fácil. La preparación mental involucra visualizaciones diarias. Imagine el rugido gutural bajo que emiten al cargar un sonido que resuena en el pecho como un tambor de guerra ancestral, y practique la postura de dominancia Komodo, erguido con brazos extendidos y voz amplificada, imitando rivales conspecíficos, para desencadenar su instinto de sumisión territorial. Estudios etológicos de la Universidad de Gadjah Mada revelan que los machos dominantes retroceden ante confrontaciones frontales sostenidas, un comportamiento explotable si se mantiene el contacto visual sin parpadear, desafiando su percepción de usted como presa sumisa. A medida que el dragón acorta la distancia, su lengua azota el aire hasta 25 veces por minuto, cartografiando su perfil bioquímico con receptores vomeronasales 10.000 veces más sensibles que los humanos. Este es el momento crítico donde la supervivencia pivota en la anticipación. Note la postura de emboscada, con el cuerpo enroscado y la cabeza baja paralela al suelo, un predictor del 85% de ataques según análisis de videos de cámaras trampa instaladas por el WWF en 2020. Responda elevando su silueta con mochilas inflables o chaquetas extendidas, explotando su aversión óptica a formas grandes y erráticas. Un truco validado en simulaciones con maniquíes en el Centro de Rescate de Komodo. La historia de María L., una bióloga filipina que repelió a 3 dragones en 2012 mediante gritos coordinados con golpes de bastón, demuestra que la agresión auditiva combinada desorienta su caza cooperativa, fragmentando la manada en individuos indecisos. Así, el primer encuentro no es caos, sino un ajedrez letal donde el conocimiento anula el instinto depredador,
transformando al humano de víctima en adversario respetado por la naturaleza misma. Anatomía letal. Entendiendo las armas del dragón de Komodo. La estructura ósea del dragón de Komodo representa una fusión perfecta de fuerza bruta y precisión quirúrgica, con un cráneo alargado de 45 centímetros que alberga mandíbulas capaces de ejercer una presión de mordida de 600 psi, equivalente a la de un cocodrilo americano, pero concentrada en dientes cerrados de 2.5 centímetros que curvan hacia atrás como anzuelos de carnicero. Cada uno de estos 60 dientes, recubiertos de dentina ferrosa, que les otorga un color rojizo permanente por la sangre seca de innumerables presas, se reemplazan continuamente como en los tiburones, asegurando que nunca pierdan su filo letal, incluso tras desgarrar tendones de búfalos de agua de 800 kilos. La musculatura mandibular, compuesta por fibras de contracción rápida tipo segunda Ebb, permite aperturas de 80 grados en fracciones de segundo, mientras que un ligamento elástico único en reptiles modernos estira la piel de la garganta para engullir presas enteras, un mecanismo que transforma un mordisco inicial en una sentencia de muerte diferida, donde el humano se convierte en carga digestiva viva. Esta anatomía no evoluciona por azar. Es el legado de 4 millones de años de selección en un ecosistema insular donde la escasez forzó la hipertrofia de extremidades delanteras cortas, pero potentes, con garras de 4 centímetros que penetran cuero humano como papel, diseñadas para sujetar mientras las bacterias invaden el torrente sanguíneo. Profundizando en el sistema cardiovascular, el corazón de 4 cámaras parciales bombea sangre a 40 pulsaciones por minuto en reposo, acelerando a 120 durante la caza, distribuyendo oxígeno a músculos que convierten el 90% de la energía ATP en propulsión explosiva. Las arterias carótidas reforzadas protegen contra hemorragias propias durante combates territoriales, donde machos rivales se azotan colas de 70 centímetros que funcionan como látigos osificados, capaces de fracturar fémures humanos con un solo impacto lateral a 15 km/h. La piel escamosa compuesta de osteodermos calcificados en capas de 5 milímetros de grosor en el dorso resiste puñaladas de machetes indígenas, pero presenta vulnerabilidades críticas en la región ventral y cloacal, donde escamas más flexibles permiten acceso a órganos vitales si se aplica fuerza concentrada superior a 200 newtons. Investigaciones post-mortem de ataques fatales, como el de Otto C. en 2009, revelan laceraciones hepáticas causadas por dientes que perforan el abdomen inferior, liberando toxinas directamente en la cavidad peritoneal y acelerando el colapso multiorgánico en menos de 24 horas. Comprender esta armadura viva dicta la estrategia. Apunte golpes a las articulaciones temporales del cráneo, expuestas durante la carga, donde un bastón endurecido puede inducir conmoción cerebral temporal midiendo 8G de deceleración. El sistema sensorial eleva esta máquina asesina a niveles casi sobrenaturales. La lengua hemipenes bífida, de 30 centímetros, realiza ciclos de 30 lamidas por minuto, transfiriendo partículas químicas a un órgano vomeronasal del tamaño de una almendra que discrimina entre 10 12 olores distintos, detectando menstruación humana o heridas infectadas a 9 kilómetros contra el viento. Pitones infrarrojos en las fosas nasales triangulares perciben calor corporal a 37 bladeres a 5 metros en oscuridad total, fusionando visión dicromática de 20-200 con termografía para cacerías nocturnas que representan el 60% de sus emboscadas exitosas. Estudios de resonancia magnética de especímenes cautivos en el zoológico de Singapur muestran que el cerebro de 150 gramos procesa estos inputs en 50 milisegundos, más rápido que el reflejo humano de 200 ms, permitiendo ajustes mid-carga que evaden ramas o rocas con precisión balística. Para neutralizar esta ventaja, el superviviente debe explotar desincronizaciones sensoriales, arroje polvos irritantes como ceniza volcánica de Rinca que obstruye pitones y lengua, reduciendo la precisión olfativa en un 70%,
según pruebas de campo del equipo de herpetólogos de la Universidad de Airlanga en 2018. La toxicología subyacente redefine el mordisco como arma biológica. Análisis de cromatografía de gases de saliva revelan 49 proteínas antimicrobianas que paradójicamente proliferan bacterias letales en presas mordidas, con una dosis de 1 microlitro, induciendo hipotensión sistémica vía calicreína que descompone plasma sanguíneo en 6 horas. Descubierto en 2013 por Fry et al., el veneno duodenotóxico causa parálisis muscular flácida al bloquear canales de calcio, explicando por qué víctimas como el pescador indonesio Joko S., en 2015, caminaron 2 kilómetros post-mordisco antes de colapsar inmovilizados pero conscientes. El hígado, fábrica de esta ponzoña, procesa presas digeridas en 15 días gracias a ácidos clorhídricos de pH 1.5 y enzimas proteolíticas que disuelven huesos, permitiendo ayunos de 3 meses sin pérdida muscular significativa. Contra esta bioarma, inyecte antiveneno polivalente si disponible, pero priorice torniquetes proximales y elevación de extremidades para ralentizar la diseminación linfática, un protocolo validado en el rescate de 4 turistas australianos en 2022 que sobrevivieron a amputaciones menores. La locomoción del Komodo integra estas armas en un todo letal. Patas traseras hipertrofiadas impulsan carreras de 25 km/h en 10 metros, decelerando a 12 km/h sostenidos gracias a tendones de colágeno que almacenan 40 julios de energía elástica por zancada. La cola muscular, 50% del peso corporal, estabiliza giros de 180 grados en 1.5 segundos, permitiendo embestidas circulares contra grupos humanos. Radiografías de esqueletos de ataques muestran fracturas por torsión en pelvis humanas, cuando el lagarto enrolla su cuerpo para derribar, una táctica observada en el 40% de confrontaciones múltiples. Para contrarrestar, mantenga movilidad lateral constante forzando al dragón a exponer flancos donde costillas flotantes ofrecen menos protección. Y utilice terreno irregular como raíces de lontar para inducir resbalones, ya que su centro de gravedad alto de 1.2 metros colapsa en pendientes 30 grados. Narrativas de supervivientes como el guardabosques Agus P., quien escapó en 2011 rodando cuesta abajo, confirman que la gravedad aliada multiplica velocidades humanas de 7 km/h a evasiones efectivas. Esta disección anatómica no es curiosidad científica, sino manual de guerra. El dragón acumula 15 kilos de grasa caudal para hibernaciones térmicas, pero esta reserva lo hace vulnerable a impactos contusos que rompan la membrana cloacal, liberando heces tóxicas que lo obligan a retirarse por instinto higiénico. Datos de disecciones forenses post-conflicto territorial indican que el 25% de heridas infligidas por congéneres son cloacales, un punto débil explotable con lanzas improvisadas de bambú endurecido en fuego, probadas en rituales de caza de los comodenses ancestrales. La comprensión profunda transforma el terror en cálculo. Cada escama cuenta una historia de depredación, cada diente un veredicto, pero el humano informado convierte conocimiento en escudo, diseccionando al depredador antes de que él lo haga contigo. Armamento improvisado contra el Komodo. En el corazón de las islas volcánicas, donde el dragón de Komodo reina supremo, la supervivencia pivota no en la suerte, sino en la improvisación letal de herramientas cotidianas, convertidas en armas de precisión quirúrgica contra un adversario que ha devorado elefantes enanos extintos y ahora codicia carne humana fresca. El bastón telescópico de fibra de carbono extendido a 2.5 metros, con punta de acero templado endurecido a 60 H3RC, emerge como el eje central de la defensa primaria, capaz de infligir conmociones de 12 G en el cráneo Komodo, al impactar la unión temporomandibular expuesta durante la carga, un punto débil donde la fuerza concentrada de 300 newtons fractura hueso y oides, y desorienta el equilibrio vestibular por 45 segundos críticos. Guías experimentados de Rinca lo refuerzan con tiras de cuero de cabra secado al sol, creando un mango antideslizante que permite giros de 360 grados para azotar la nariz cartilaginosa, rica en terminaciones nerviosas,
que provocan retrocesos involuntarios del 80% en pruebas controladas con especímenes juveniles en el centro de reproducción del Labuan Bajo. Este arma no es mero palo, es extensión del esqueleto humano, calibrada para explotar la masa corporal inferior del dragón en embestidas frontales donde su momentum de 90 kilos se convierte en vulnerabilidad si se desvía lateralmente con un gancho preciso. El spray de pimienta Capsicum de 18% de oclusina, presurizado a 100 psi en cartuchos de 300 milímetros, despliega un cono de niebla irritante de 5 metros que satura las fosas pitónicas infrarrojas y la lengua bífida, induciendo edema corneal temporal y ceguera funcional por 20 minutos, tiempo suficiente para evacuación a terreno elevado, según protocolos del equipo de respuesta rápida del Parque Nacional de Komodo, post-incidente de 2019. La fórmula indonesia enriquecida con extracto de NEM de hojas de Azadirachta excelsa penetra escamas nasales porosas, paralizando el órgano vomeronasal que discrimina feromonas de pánico humano a 10,9 moléculas por cm3, un efecto multiplicado si se rocía en improvisadas granadas de distracción, rellenas de tierra volcánica fina y heces de cabra fermentadas, cuyo hedor amoniacal sobrecarga receptores olfativos hasta inducir náuseas reflejo. Datos de simulaciones balísticas revelan que ráfagas sostenidas de 3 segundos cubren 7 metros cuadrados, neutralizando manadas de hasta 4 individuos al fragmentar su coordinación cooperativa observada en cacerías de búfalos, donde sincronizan ataques desde flancos opuestos. Complementando el arsenal, el machete de hoja Bowie, de 30 cm en acero damasco forjado a 58 HRC, afilado a un bisel de 18 grados, se convierte en bisturí antológico para seccionar tendones flexores de las patas delanteras, reduciendo su capacidad de agarre en un 65%, según disecciones forenses de combates territoriales grabados por drones en 2021. La empuñadura ergonómica envuelta en tendones de ciervo seco permite tajos descendentes de 500 julios que rasgan la piel ventral delgada de 2 milímetros en la región axilar, exponiendo arterias femorales homólogas que sangran a 200 milímetros minuto bajo presión sistémica de 140 a 90 milímetros. Rituales de los pescadores Bajau incorporan este filo bendecido con jugo de limao nipis para coagulación acelerada de heridas propias, mientras que su doble uso, como lanza clavada en suelo, genera barricadas móviles que canalizan al dragón hacia trampas naturales de raíces entrelazadas de palmeras lontar, cuya resina pegajosa atrapa garras en inmovilizaciones de 90 segundos. La linterna táctica de 2000 lúmenes con estroboscopio de 14 Hz desorienta la visión dicromática del Komodo, forzando pupilas no contráctiles a dilataciones dolorosas que reducen agudeza visual de 20-100 a ceguera táctica en ráfagas de 10 segundos, un truco validado en el escape de la expedición danesa de 2014, donde fotógrafos repelieron a 2 machos alfa durante la crepuscularidad. Integrada con silbato de triángulo de 120 dímetro en 350 Hz, penetra el rango auditivo de 208.000 Hz del reptil, provocando contracciones musculares espasmódicas en el esfínter cloacal que liberan heces defensivas y activan instintos de fuga territorial. Mochilas inflables de mylar, reflectante de 2 metros cúbicos, despliegan siluetas amplificadas X3 que activan respuestas de evitación óptica innatas, explotando percepciones erróneas de presas masivas como búfalos acuáticos con tasas de disuasión del 92% en maniquíes equipados durante ejercicios del Servicio Forestal Indonesio. Pólvoras caseras de ceniza volcánica de Gunung Rinjani, mezclada con pimienta blanca molida y orina concentrada de cabra, se esparcen en anillos de 4 metros alrededor de campamentos, creando barreras químicas que irritan pitones y membranas mucosas durante 48 horas bajo lluvia ligera. Un secreto transmitido por ancianos comodenses que atribuyen al polvo de espíritus la supervivencia de aldeas costeras desde el siglo XVII. Botiquines de emergencia con torniquetes, CAT de nylon Kevlar y jeringas de epinefrina 1.000 contrarrestan shocks anafilácticos postmordisco,
mientras vendas hemostáticas impregnadas de quitosano de caparazones de cangrejo coagulan hemorragias arteriales en 30 segundos. Botellas PET rellenas de queroseno de lámparas de pesca selladas con mechas de algodón improvisan. Molotovs de 500 mililitros que queman escamas a 800 terdeg, forzando retiradas por quemaduras de tercer grado en un 70% de la superficie dorsal, según pruebas pirotécnicas reguladas. Cuerdas de nylon trenzado de 10 milímetros y 15 metros con nudos Prusik permiten ascensiones rápidas a copengs de 8 metros, inalcanzables para garras de alcance 1.2 metros, mientras anzuelos de pesca J de 12.0, con sedal de 80 liómetro, embutido en cebo de vísceras, crean trampas de inmovilización que perforan lenguas durante lamidas exploratorias. Tácticas de movilidad. Escapar la carga explosiva del Komodo. La carga del dragón de Komodo irrumpe como un terremoto localizado, con patas traseras que impulsan 90 kilos de masa inercial a aceleraciones de 4 meses 2 en los primeros 5 metros, alcanzando velocidades pico de 25 km/h que cubren 15 metros en 2.2 segundos, un blitzkrieg reptiliano diseñado para cerrar distancias antes de que la presa humana registre la amenaza en su corteza visual primaria. Análisis cinemático de videos de alta velocidad capturados por trampas infrarrojas en la Valle de los Dragones durante la temporada seca de 2022 revelan que el 68% de embestidas iniciales siguen trayectorias curvas de radio 3 metros, permitiendo ajustes de rumbo ante evasiones laterales gracias a un cuello flexible de 40 grados de articulación y ojos independientes que escanean hemisferios opuestos simultáneamente. La supervivencia demanda una respuesta neuromuscular inmediata. Inicie el zigzag Komodo, serie de cambios direccionales de 90 grados cada 4 metros a velocidad sostenida de 12 km/h, explotando la inercia del lagarto que requiere 3 segundos para redirigir su momentum de 2200 julios, tiempo en el que el humano gana 18 metros críticos hacia terreno elevado. Testimonios de supervivientes como el escalador neozelandés Mark T. en 2016 confirman que esta maniobra eleva probabilidades de escape del 22% al 76% en llanuras abiertas, fragmentando la confianza predatoria del saurio acostumbrado a presas lineales como ciervos sambar. Elevación emerge como principio cardinal, ya que el Komodo trepa solo hasta 2 metros en troncos de 30 centímetros de diámetro con garras frontales que pierden tracción en corteza resbaladiza por encima de 45 grados de inclinación. En las colinas basálticas de Rinca, identifique copengs de Ficus religiosa de 6-8 metros, con ramas bajas accesibles mediante saltos asistidos por mochilas como contrapeso, escalando en secuencia de 3 tractions de 1.5 metros cada una en 12 segundos, superando el alcance vertical máximo del dragarto de 1.8 metros documentado en intentos fallidos contra monos de Sulawesi. Protocolos de entrenamiento de guardabosques indonesios incorporan drills diarios con cronómetros, donde el ascenso exitoso bajo simulación de rugidos grabados reduce latencia de pánico en 40%, transformando adrenalina en propulsión coordinada. Si el árbol carece de ramas, utilice lanzamientos de distracción. Arroje mochilas de 15 kilos cargadas de rocas a 10 metros laterales,
terreno irregular anula la ventaja biomecánica del reptil, cuya zancada de 1.2 metros colapsa en raíces expuestas de palmeras areca o grietas volcánicas de 40 centímetros de ancho, donde su centro de gravedad, a 0.9 metros de altura, provoca volcaduras con torque de 150 Nm en giros forzados. Navegue laberintos naturales. De termiteros abandonados de macrotermes, de 2 metros de altura, zigzagueando entre estructuras que resisten pisotones de 800 kilos, pero canalizan al dragón hacia callejones sin salida, comprimiendo su tiempo de reacción de 0.8 segundos a inmovilizaciones de 20 segundos por embotellamiento. Mapas topográficos del Parque Nacional detallan 147 zonas de refugio dinámico. En un radio de 5 kilómetros desde Loch Liang, donde pendientes del 25% multiplican velocidades humanas descendentes a 20 km/h mediante control de fricción con botas de suela, vibran Megagrip que dispersan 300 newtons de fuerza de frenado. 3C. El caso de la familia holandesa rescatada en 2023 ilustra la maestría. Madre e hijos descendieron 80 metros por sendas pedregosas en 4 minutos, ganando distancia vertical que disuadió a 5 perseguidores cuya temperatura corporal subió a 40 Gastarinea-Quares, por sobreesfuerzo, activando termorregulación pasiva, que prioriza enfriamiento sobre persecución. Agua salobre de lagunas costeras ofrece escape secundario, ya que el Komodo nada a 10 km/h, pero evita inmersiones prolongadas por su metabolismo anaeróbico limitado, que acumula ácido láctico tras 90 segundos, reduciendo potencia muscular en un 50%. Nade paralelo a la costa, a 2 metros de profundidad, utilizando corrientes de marea entrante de un nudo para desplazarse 400 metros en 8 minutos hacia barcos pesqueros, mientras el lagarto permanece anclado en bajíos por instinto acuático conservador, observado en el 92% de avistamientos marinos. Botellas de amoníaco diluido en agua de mar, rociadas durante la natación, irritan ojos subacuáticos no adaptados a alcalinidad superior a pH 8.5, forzando inmersiones superficiales y exposición a picaduras de medusas irukandji endémicas que distraen aún más. Datos satelitales de collares GPS en 27 especímenes muestran que abandonan persecuciones acuáticas en el 78% de casos tras 120 segundos, prefiriendo presas terrestres por eficiencia energética de 2.4 kJK versus 4.1 kJK en natación. Manadas cooperativas demandan tácticas de dispersión asimétrica. El líder humano corre en espiral ampliada de radio creciente 2 metros por vuelta, atrayendo al macho alfa dominante mientras compañeros se mueven radialmente a 120 grados, explotando la jerarquía social, donde subalternos esperan señales olfativas del dominante para unirse, retrasando sincronía en 35 segundos según etogramas del proyecto Komodo King 2019. Radios de corto alcance de 400 metros coordinan posiciones en tiempo real, llamando alfa desviado para rotaciones de roles que fragmentan la formación predatoria. En soledad, falsos tropiezos, inducidos, caer de rodillas a 8 metros del perseguidor y rodar bajo arbustos bajos, provocan sobreextensiones donde el Komodo se empala en espinas de pandanus, sangrando por garras propias y activando instintos de autoconservación que priorizan lamido de heridas sobre caza. Noche amplifica movilidad humana con visión escotópica superior, corriendo sendas conocidas bajo luz de luna gibosa, que proyecta sombras alargadas confusas para el infrarrojo Komodo, saturado por calor ambiental de 32 tramende. Práctica de carreras ciegas. Con ojos vendados, construye memoria muscular para 2 kilómetros de terreno irregular, permitiendo evasiones a 14 km/h en oscuridad total. Esta danza mortal con la carga transforma velocidad en ilusión óptica, distancia en abismo infranqueable, convirtiendo la persecución en retirada inevitable del dragón, que exhausto, tras 400 metros máximos, exhala vapor sulfuroso y se repliega a su madriguera, dejando al superviviente como amo temporal de la isla primordial. Defensa activa. Golpes precisos que derriban al dragón. Cuando la carga del Komodo cierra a menos de 8 metros,
suficientes para inducir parálisis locomotora temporal por disrupción del cerebelo en un 62% de impactos simulados con cráneos post-mortem en laboratorios de la Universidad de Udayana. La secuencia óptima inicia con un thrust descendente al hocico elevado durante la embestida, apuntando la fosa nasal externa de 4 cm, donde pitones infrarrojos convergen, fracturando cartílago etmoidal que sangra profusamente a 150 mmHg minuto y satura la visión térmica con propio calor hemático, cegando al saurio por 90 segundos, mientras convulsiones reflejas contraen mandíbulas en mordiscos erráticos contra el aire. Guardabosques veteranos como Pak Surya, sobreviviente de 3 cargas en Log Buaya entre 2008-2015, refinaron esta técnica golpeando 3 veces en 4 segundos con rotación de cadera que multiplica torque en 240 Nm, elevando tasas de derribo del 34% al 81%, en drills con maniquíes reforzados que replican densidad ósea cómodo de 1,92 g/m3. Vulnerables a puñetazos Hook de 400 julios que perforan pulmones unicamerales de 6 litros, causando neumotórax progresivo con desaturación de oxígeno del 18% en 2 minutos, acelerando colapso por hipoxia tisular que prioriza supervivencia sobre agresión. Refuerce nudillos con guantes de Kevlar de escalada y anillos de acero de 20 gramos, apuntando la quinta costilla intercostal durante la extensión de pata delantera que eleva el torso 40 centímetros. Mujeres supervivientes como la antropóloga australiana Dr. Lena K., atacada en 2013, combinaron hooks con patadas circulares a la articulación femorotibial externa de 12 centímetros de diámetro, dislocando ligamentos cruzados anteriores que reducen movilidad en un 55% según radiografías de especímenes heridos, naturalmente. Improvise dagas de coral fósil afilado a 15 grados o fragmentos de obsidiana volcánica de 15 centímetros que penetran 7 centímetros en tejido cloacal, liberando bacterias entéricas que provocan sepsis propia en 48 horas, un contragolpe biológico simétrico al veneno del mordisco. Forzando cierre prematuro sobre madera endurecida, mientras usted rueda bajo el vientre a 1.5 metros de distancia, explotando el radio de giro mínimo del comodo de 2.2 metros. Análisis de videos ralentizados a 240 FPS del ataque frustrado al buzo francés Pierre L. en 2018 muestran que esta maniobra aprovecha la rigidez cervical postluxación, ganando 12 metros de separación en 8 segundos. Complemente con rodillazos ascendentes a la glándula pituitaria interna proyectada durante la apertura bucal, comprimiendo sinusales que irradian dolor al hipotálamo y suspenden agresividad por sobrecarga sensorial en 70 segundos. Manadas juveniles de 4 o 6 individuos sincronizan ataques en oleadas escalonadas
cada 15 segundos, demandando rotación de fuego. Designe blancos alternos golpeando hocicos frontales mientras retrocede en semicírculo de 5 metros radio, fragmentando cohesión social, donde subalternos retroceden si el alfa sangra. Primero un patrón etológico confirmado en 142 filmaciones del WWF que eleva supervivencia grupal del 19% al 73%. Piedras de 3 kg de basalto pulido, lanzadas a 20 mpm a las órbitas oculares de 3 cm, perforan escleróticas corneales, causando hemorragias vítreas que ciegan permanentemente en el 40% de impactos directos, desmoralizando manadas que dependen de visión alfa para coordinación. Activando jadeo oral ineficiente que expone lengua a contraataques cortantes con machetes que amputan 15 centímetros del apéndice sensorial, reduciendo precisión olfativa en un 82%. Rotando 180 grados para golpes múltiples que acumulan daño acumulativo, transformando defensa en ofensiva sostenida, hasta que el saurio, con 12 fracturas microscópicas en extremidades, arrastra su bulk derrotado hacia refugio crepuscular. Esta coreografía de violencia calculada eleva al humano sobre la cadena trófica, donde cada golpe no solo repele, sino reescribe el instinto predatorio del comodo, grabando memoria química de derrota en feromonas que disuaden manadas futuras, asegurando dominio territorial humano en las islas donde el dragón una vez reinó incontestado. Primeros auxilios. Contrarrestando el veneno, Komodo en campo. El mordisco del dragón de Komodo inyecta un cóctel biológico que descompone el tejido humano desde el interior, con 57 cepas bacterianas identificadas en análisis de espectrometría de masas de la Universidad de Melbourne en 2009. Entre ellas, Pasteurella multocida, que prolifera en abscesos sépticos en 12 horas, y Escherichia coli, resistente a múltiples fármacos, que coloniza el torrente sanguíneo causando diseminación hematógena a órganos distantes. El veneno glandular, rico en hialuronidasa que acelera difusión tisular a 3 cm/hora, y anticoagulantes, que prolongan tiempos de coagulación a 45 minutos. Provoca hinchazón hemorrágica, con pérdida de 1.2 litros de plasma en las primeras 4 horas y hipotensión ortostática, que reduce perfusión renal al 30%, y shock distributivo por vasodilatación mediada por bradiquinina. Protocolo inmediato inicia con irrigación agresiva de la herida de 2 litros de solución salina, estéril, a presión de 15 ppsi, utilizando jeringas de 60 milímetros, para desalojar 98% de fragmentos dentales de 0.5 mm retenidos en dermis, seguida de incisión en cruz de 4 centímetros con bisturí 10 para drenaje de pus hemático que acumula 150 centímetros en la primera hora. Torniquetes. CAT aplicados 5 centímetros proximal a la mordedura en extremidades inferiores, controlan hemorragias arteriales pulsátiles a 250 mil al minuto, manteniendo presión media arterial 65 ml/m durante 90 minutos críticos, hasta llegada de antiveneno polivalente. Fab ovino diluido en 500 ml de Ringer, lactato administrado cuarto, a 10 ml/minuto, neutralizando toxinas calicreína-like, que inducen bradicardia sinusal a 45 lpm y arritmias ventriculares por hiperpolarización de canales potásico. En ausencia de suero, inyecte 2 mg de ceftriaxona, IM, reconstituida con lidocaína 1% para penetración tisular óptima contra aerobios gram negativos, combinada con 900 mg de clindamicina IP cada 8 horas para anaerobios, que representan el 62% de cultivos positivos en heridas Komodo, según Microbiología del Hospital Dr. Wahidin Sudirohusodo. Eleve la extremidad mordida a 30 centímetros sobre nivel cardíaco para reducir edema linfático, que comprime nervios medulares, causando parestesias ascendentes a 5 cm/hora. Envolviéndola en vendajes elásticos impregnados de plata sulfadiazina al 1%, que inhibe biofilm bacteriano
en un 85% de placas in vitro. Hidratación oral agresiva de 4 litros de solución de rehidratación oral con sales de glucosa en 6 horas, contrarresta deshidratación por transpiración febril, que eleva temperatura a 40.22 de gramos hidrasis por pirógenos endógenos, previniendo insuficiencia renal aguda por rabdomiólisis, donde mioglobina libera 5000 UIL de CKMB en suero. Analgésicos de elección son 15 mg de morfina SC cada 4 horas para dolor neuropático tipo quemadura química que puntúa 9-10 en VAS, evitando AINES que exacerban sangrado gastrointestinal por inhibición plaquetaria en presencia de anticoagulantes venenosos. Monitoreo con pulsioxímetro de dedo revela saturaciones 92% por edema pulmonar no cardiogénico inducido por permeabilidad capilar aumentada, demandando oxígeno suplementario a 6 L minuto vía máscara no reinhalante si disponible en kits de guardabosques, mientras termómetro rectal registra hipertermia central que acelera metabolismo bacteriano duplicando colonias cada 20 minutos a 39 pie de crece. Heridas abdominales o torácicas post-mordisco. Requieren desbridamiento quirúrgico inmediato, con tijeras Mayo para excisión de tejido necrótico, demarcado por línea de crepitación gaseosa de Clostridium perfringens, que produce 200 mmol de hidrógeno por hora, suturando con monocril 3,0 en planos faciales, traslavado con 3% peróxido de hidrógeno, que penetra anaerobios sin dañar fibroblastos. Antibióticos profilácticos de amplio espectro incluyen piperacilina, tazobactam, 4.5 grama extracto cada 6 horas para cobertura contra Proteus vulgaris y Salmonella spp endémicas en flora oral Komodo, con monitoreo de función hepática, ya que ALT-AST se elevan 15 veces por toxicidad directa del veneno en hepatocitos. En niños mordidos como el caso fatal de 8 años en Rinca 2007, ajuste dosis a 50 mg Cronsanro en día de vancomicina para MSSA resistente, que coloniza el 22% de heridas pediátricas administrando vía PCC si acceso venoso periférico colapsa por shock. Evacuación prioritaria vía helicóptero MI-17 del SAR, indonesio, coordina con balizas EPIRB de 406 MHz que transmiten GPS cada 60 segundos, apuntando a Hospital Soetomo de Surabaya con quirófano de aislamiento para fasciotomías en síndrome compartimental, donde presiones intracompartimentales exceden 35 mmHg en músculos gastrocnemios mordidos, liberando 800 mmHg de fluido isquémico que restaura perfusión distal en 92% de intervenciones oportunas. Supervivientes crónicos exhiben linfedema postraumático tratado con medias de compresión 30-40 mm Miaxin y terapia de drenaje linfático manual que reduce circunferencia en 4 cm tras 12 sesiones, mientras escaneos Doppler confirman trombosis venosas profundas en el 41% de extremidades afectadas a 6 meses post-evento. Nutrición parenteral temprana con fórmulas hipercalóricas de 35 kcal que día vía sonda, NG. Previene catabolismo proteico que libera 2.5 gkcal de nitrógeno ureico en pacientes con sepsis moderada, SOFA, score 6, incorporando glutamina 0.3 gkcal para reparación mucosa intestinal comprometida por translocación bacteriana. Vacunación post-exposición. Con toxoide tetánico, 0.5 ml IM y gamma globulina antirrábica, sin mordedura profunda cerca del sistema nervioso central, aunque rabia Komodo permanece no documentada, cubre riesgos zoonóticos de murciélagos vectores en cuevas insulares. Este arsenal médico de campo transforma la sentencia biológica en recuperación viable, donde cada mililitro de antiveneno y cada sutura reescribe el destino del mordido, desafiando el legado tóxico del dragón que durante milenios dictó veredictos de muerte en las islas primordiales. Psicología de supervivencia. Dominando el pánico. Frente al Komodo, el encuentro con el dragón de Komodo desata una cascada neuroquímica que paraliza el lóbulo frontal humano, liberando 500 pgml de cortisol en 30 segundos, que inhibe la amígdala prefrontal responsable de decisiones ejecutivas. Un estado de congelamiento predatorio,
documentado en el 82% de millones de supervivientes iniciales mediante escáneres fMRI post-trauma en el Instituto de Neurociencia de Bali, donde ondas teta de 4-8 Hz dominan el EEG frontal durante 90 segundos críticos que separan la sumisión instintiva de la contraofensiva racional. La clave radica en la reprogramación alfa. Respire diafragmáticamente a 6 inhalaciones por minuto con retención de 4 segundos, activando el nervio vago que reduce frecuencia cardíaca de 160 LPM a 110 LPM y restaura flujo sanguíneo cerebral a 750 ml/minuto, permitiendo acceso al hipocampo para recuperación de protocolos entrenados previamente. Guardabosques elite como iMade S. Con 18 años enfrentando cargas, practican visualizaciones diarias de 20 minutos, enfocadas en la mirada amarilla del Komodo, como catalizador de calma letal, elevando umbrales de disociación emocional, que convierten terror visceral en cálculo depredador, un estado mental donde el humano percibe al saurio no como monstruo, sino como ecuación biomecánica resoluble. La jerarquía social del Komodo impone dinámicas grupales que el superviviente explota mediante proyección de dominancia. Eríjase a 1.8 metros con pecho inflado y brazos extendidos en T, rígida, emitiendo rugidos guturales sostenidos de 85 dBi en 250 Hz, que mimetizan vocalizaciones territoriales macho-alfa, grabadas en espectrogramas del proyecto Acoustic Komodo 2020, provocando excitación en el 77% de confrontaciones iniciales al activar circuitos de sumisión hipotalámica que priorizan evitación sobre agresión. En manadas de 5 o 8 individuos, identifique al alfa por cicatrices dorsales y tamaño testicular visible, dirigiéndole gritos focalizados mientras ignora subalternos que esperan feromonas de aprobación olfativa, fragmentando cohesión en 45 segundos, según etología observacional en Gili-Lawa. Mujeres supervivientes reportan tasas superiores de éxito, 64% versus 51% masculino, atribuidas a tonos vocales agudos de 450 Hz que penetran mejor el rango auditivo Komodo de 206.000 Hz, desencadenando respuestas de evitación materna innatas pese a ausencia de hembras reproductivas en manadas depredadoras. Adrenalina canalizada transforma parálisis en hipervigilancia selectiva. Enfoque, visión periférica en flancos del dragón donde dilatación pupilar, 5 milímetros, señala excitación predatoria inminente, ignorando el hocico frontal para evitar sobrecarga límbica que congela el 91% de novatos según simulaciones VR del Centro de Entrenamiento Komodo. Práctica de escaneo Komodo. Entrena fijación alternada ojo-lengua-patas en ciclos de 2 segundos, prediciendo cargas con 89% precisión al detectar contracción muscular preembestida que eleva hombros 8 centímetros 0.4 segundos antes del sprint. Post-derribo mantenga postura de vigilancia orbital. Orbite el saurio caído a 6 metros radio, manteniendo contacto visual sin parpadeo, explotando su visión binocular limitada a 120 grados que fuerza rotaciones expuestas, donde contraataques laterales resuelven el 73% de segundas oleadas. Fatiga mental posconfrontación demanda recuperación estructurada. Cuente regresivamente de 100 en múltiplos de 7 para reactivar corteza prefrontal. Dorso lateral, que restaura memoria de trabajo comprometida por noradrenalina elevada a 800 pgml. Mientras autoafirmaciones verbales, como yo dicto el territorio, reescriben narrativas de víctima mediante plasticidad sináptica hipocampal, observada en terapias EMDR, adaptadas para traumas saurios. En grupos, designe roles psicológicos. Ancla vocal. Mantiene narración continua de superioridad para suprimir pánico contagioso que infecta al 67% de formaciones no entrenadas, mientras vigilante periférico reporta movimientos sutiles como lamidas linguales a 25 minutos que señalan rastreo químico futuro. Sueño REM interrumpido por pesadillas, Komodo libera 300% más catecolaminas nocturnas, demandando técnicas de grounding táctil,
presione piedras de basalto caliente contra palmas para anclar conciencia somática y disipar flashbacks hipnagógicos que reducen alerta diurna en 40%. Dieta rica en omega 3 de pescado, tonkol, reconstruye mielina prefrontal dañada por estrés oxidativo, elevando tiempos de reacción de 280 milímetros a 190 milímetros en pruebas post-trauma. Veteranos como el chamán comodense Guru Wayan integran meditación tántrica visualizando al dragón como aliada espiritual, transmutando miedo en respeto recíproco que disuade encuentros repetidos mediante feromonas de confianza humana detectadas a 4 kilómetros. Resiliencia crónica se forja en rituales de exposición graduada. Caminatas nocturnas en Lo Liang, con grabaciones de rugidos a 70 dB, construyen tolerancia al hedor almizclado que induce náuseas en el 56% de turistas, mientras diarios de confrontación simulada rastrean progresión de pánico a maestría. Esta alquimia psicológica eleva al humano sobre el instinto sauriano, donde mente domada dicta veredictos de supervivencia en islas donde el Komodo una vez gobernó por terror puro. Estrategias grupales. Supervivencia colectiva frente a manadas. Komodo, manadas de dragones de Komodo, operan como unidades tácticas coordinadas por feromonas alfa, que sincronizan embestidas en fases de 20 segundos, con el dominante macho de 3 metros dirigiendo flanqueos desde ángulos de 135 grados, mientras subalternos de 2 metros cortan rutas de escape, un patrón etológico grabado en 312 filmaciones de cámaras trampa del Parque Nacional entre 2017-2024 que revela tasas de éxito predatorio del 89% contra presas grupales como jabalíes de Timor. La formación humana óptima adopta círculo de espinas. Espalda con espalda en hexágono de 4 metros diámetro, con bastones telescópicos extendidos radialmente, formando barrera de 3.2 metros, que niega acceso frontal al 94% de cargas iniciales, rotando posiciones cada 15 segundos para distribuir fatiga, mientras el llamador alfa emite rugidos sincronizados de 90 dB que fragmentan cohesión manada al simular contramanada conspecífica. Guardabosques de Lobuaya entrenan esta táctica en drills nocturnos con 12 participantes, elevando supervivencia grupal del 41% al 92% al explotar la rigidez social Komodo, donde pérdida del alfa por conmoción craneal dispersa al 78% de subgrupos en menos de 60 segundos. Designación de roles especializados maximiza eficiencia. El golpeador principal, armado con machete Bowie de 40 centímetros, ejecuta thrusts cloacales contra el alfa, expuesto durante rugidos territoriales, que abren la mandíbula 85 grados, mientras flanqueadores laterales rocían sprays capsicum en conos de 6 metros que saturan pitones infrarrojos de perseguidores secundarios, reduciendo velocidad de manada de 22 km/h a 9 km por edema mucosal. Mujeres en roles de vociferadoras altas generan tonos de 500-700 Hz con silbatos amplificados que penetran el umbral auditivo Komodo mejor que graves masculinos, provocando contracciones espasmódicas en esfínteres que liberan heces defensivas y activan retiradas higiénicas en el 66% de oleadas juveniles observadas en Gilimotang. Niños menores de 12 años se posicionan centrales con mochilas inflables activadas que triplican silueta percibida, disuadiendo ataques directos que priorizan presas periféricas por instinto de eficiencia energética. Dispersión controlada contra manadas. 6 individuos inicia con estallido radial. Al grito coordinado, romper, el círculo expande a radios de 8 metros con carreras espirales divergentes de 120 grados que fuerzan al Komodo a elegir vectores únicos, reduciendo sincronía cooperativa donde subalternos esperan olfato alfa para unirse ganando 45 metros individuales en 22 segundos, según simulaciones GPS del equipo de rescate indonesio post-evento Slawi 2021. Reagrupación en nodos elevados. Utiliza rocas basálticas de 1.5 metros o copengs accesibles por 2 escaladores que tiran cuerdas de 12 milímetros a compañeros, creando fortalezas verticales inalcanzables para garras de 15 centímetros que pierden tracción 40 grados.
en playas, formaciones de cadena humana, enlazan brazos con arneses improvisados de cinturones para vadear aguas de 1.2 metros, donde cómodos ralentizan a 7 km/h por flotabilidad reducida, nadando en V invertida hacia barcos pesqueros a 300 metros. Comunicación no verbal esencial bajo rugidos Komodo de 95 dB que enmascaran voz humana. Gestos estandarizados como puño alzado para alto, palma abierta rotando para rociar ahora, y 2 dedos índice apuntando para alfa a las 3. Entrenados en sesiones de 45 minutos diarios que reducen latencia de respuesta grupal de 3.2 a 0.9 segundos. Radios Baofeng UV5R en 446 MHz canal VHF, con códigos numéricos, evitan jamming olfativo, transmitiendo carga 3 alfa ISQ para preposicionamiento de golpes que interceptan trayectorias predichas con 87% precisión, basada en patrones de 147 ataques grupales analizados, contra manadas nocturnas que representan el 71% de fatalidades múltiples. Linternas tácticas estroboscópicas de 1800 lúmenes en 12 Hz desorientan visión dicromática Komodo durante 4 minutos por ciclo, permitiendo marchas de salto de 50 metros cada activación hacia campfires elevados en plataformas de 3 metros construidas con troncos de 20 centímetros de diámetro que resisten pisotones de 900 kilos. Fuego improvisado con queroseno de linternas en botellas de 1 litro crea perímetros ígneos de 7 metros radio que el Komodo evita por aversión térmica innata a 350 km, comprando 3 horas hasta amanecer, cuando termorregulación pasiva reduce agresividad manada al 23%. Nutrición grupal. Post-confrontación incluye barritas hipercalóricas de 600 caliruono con 40 gramos proteína que restauran glucógeno muscular agotado en 90 minutos, mientras rotación de guardias de 2 horas previene emboscadas crepusculares cuando Komodos rastrean huellas hemáticas hasta 5 kilómetros. Esta sinfonía colectiva transforma vulnerabilidad numérica en supremacía táctica, donde humanos coordinados redefinen la cadena trófica insular, convirtiendo manadas ancestrales en espectros repelidos por la unión forjada en islas de fuego y saurios.